¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Sin Su Permiso. Hoy es el primer programa del mes de febrero y el último a la vez del programa en este horario. Pues a partir del martes, Sin Su Permiso se transmitirá martes y viernes de 9:15 de la noche a 10:10 de la noche, después de 8 en punto. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de un tema que la verdad a nosotras como mujeres, lo decíamos en el programa pasado, nos tiene muy indignadas, que es el tema de los feminicidios. Un tema que iniciando el año ha afectado a 3 mujeres, una de ellas lamentablemente una profesional que murió en manos de quien se supone la amaba, una policía que fue muerta o asesinada en su lugar de trabajo y otra agente policial que no aparece, que ya llevamos 37 días y no aparece, Carla Ayala. Es una pena todo este tema. ¿Con quién vamos a hablar de esto? Bueno, con 2 conocedores en el tema de derechos humanos y a la vez abogados. Bessie Ríos, que es una defensora de derechos humanos muy conocida, sobre todo en el tema de los tuiteros. Bessie, buenas noches. Buenas noches, un placer de estar con ustedes y compartiendo cámaras con Arnau. Arnau Baulenas, ¿verdad? Que es coordinador del equipo de procesos de justicia del IDUCA. Arnau, qué placer. Muy buenas noches. Y obviamente este programa lo vamos a hacer junto con mi compañera Francesca Falconi. Francesca, buenas noches. Buenas noches, Ana. Buenas noches, amigos y amigas televidentes. Es un gusto estar con ustedes y, por supuesto, cumpliendo la misión que tenemos en este programa de informar y de debatir sobre temas que tanto nos afectan. Y cómo no íbamos a debatir por esto si somos el único programa de opinión generado por mujeres. Y al final del día las mujeres son el 53% prácticamente de la población salvadoreña. Y qué pena que El Salvador nos quiera tan poco. Ana. Así es. Hoy lamentablemente Lorena no nos acompaña, pero sí va a estar en el primer programa en vivo de Sin Su Permiso el martes. Bienvenidos nuevamente y Bessie y Arnau, quiero leer unas cifras y quiero que ustedes me ayuden a interpretar estas cifras. 37 días, decíamos, de la desaparición de Carla Ayala, una agente policial. 2017 cerró con 427 feminicidios, según Medicina Legal. Mujeres entre 15 y 29 años son las víctimas, o las que se caracterizan por víctimas en ese rango de edad. Asfixia, arma de fuego y arma blanca, los elementos o las herramientas o las armas con que las matan. ¿Cómo interpretamos estas cifras en un país altamente violento como El Salvador? Mira, para mí es importante, en primer lugar, decirles que muy contenta de estar en el único programa de mujeres, para mujeres. Es así, nivel sueño, gracias. Eso primero. Segundo, es importante también que vayamos quitándonos, sobre todo y que están en campaña los partidos políticos, dejen de decir el sector mujeres. Somos la mayoría, no somos un sector. Empezando por ahí. En cuanto al tema de las cifras, bueno, aquí tenés 2 componentes. Tenés un sistema hegemónico patriarcal que se ha impuesto en la sociedad, que ha educado a sus mujeres para ser guardianas de este patriarcado, que se combina con la violencia de las denominadas pandillas o maras. Y mucha gente dice, es que los pandilleros las asesinan de esta o cual forma. Ojo, el de Santana no era pandillero. Era un hombre común y corriente. ¿Qué significa esto? Que las pandillas lo que hacen es reflejar lo que esta sociedad es. Las mujeres no son otra cosa más que propiedad, no solo dentro de las pandillas, sino dentro de la sociedad. Somos propiedad, nuestros cuerpos son territorios de conquista, ¿verdad? Aquí no hay ninguna mujer, creo que ustedes lo han experimentado, que tú te querrás salir sola cuando no hay luz caminando en el parqueo, porque lo primero que ves es tu corazoncito, me pueden hacer algo. Eso se llama la cultura de la violación. Mujer, ni ningún hombre, ni ningún niño, ningún adolescente. Porque la inseguridad es... Pero es propio de la cultura de la violación en el caso particular de las mujeres, porque ninguna mujer piensa en otra cosa que no sea que le va a pasar eso. Y eso es una cultura que tenemos bien puesta y es bien grave. Nuestras niñas, nuestras mujeres y nuestras adolescentes
se han vuelto un territorio de conquista en el tema de las pandillas, ¿no? Vaya, pero Arnau, tú como experto en este tema, que estás dentro de una institución que vela por los derechos humanos, ¿cómo interpretas las cifras? ¿Son cifras que al final de cuentas reflejan el día a día de un país violento, o son cifras que nos ponen de frente a una sociedad misógina, una sociedad que odia a las mujeres? En primer lugar, yo creo que tenemos que decir que son cifras alarmantes. El problema es que como vivimos en un clima y una crisis de violencia, si nosotros vemos el porcentaje de las personas que son asesinadas, es mucho mayor el de los hombres y de las mujeres, y esto lo que hace es como si este dato no fuera relevante. Pero es un dato absolutamente alarmante en el sentido. En 2016 aproximadamente, tengo el dato, ¿no?, hubieron unos 318 feminicidios. Estamos hablando de 10 por cada 100.000 habitantes. Hoy el dato en 2017 ha aumentado. Si nosotros hacemos una comparativa con la tasa que puede haber en Nicaragua, en Guatemala o en Panamá, es mucho menor. Estamos hablando en Guatemala, creo, en 2016 alrededor de un 2.3. Es decir, la diferencia es enorme, pero lamentablemente el clima y la crisis de violencia que tenemos no permiten poner de manifiesto y poner en valor lo grave que es, y efectivamente, y comparto, y muchas veces esto no se da a conocer por el propio sistema. Es decir, al final vivimos en sociedades donde todavía son extremadamente machistas, y por tanto, como desde un punto de números son menos, no damos la importancia que deberíamos dar a este fenómeno. Aunque el tema de números, porque Guatemala tiene 466 feminicidios, ¿verdad? Es el que mayor feminicidios tiene a nivel de mundial, mayor cantidad de feminicidios, después de Siria, que son estos países que tienen conflicto. Pero la tasa en relación a la población, El Salvador es el que lleva la delantera desde hace años, 11.4. En todo Latinoamérica. Esa es nuestra tasa. Entonces, hemos visto periodistas de medios de comunicación que han hecho escritos diciendo, pero es que aquí matan más hombres que mujeres. Sí, pero nuestros casos quedan en impunidad. Pero solamente como para términos prácticos y de ilustrar un poco a la población, y quizás la pregunta es para los dos, todo un acto de violencia que genera la muerte de una mujer tiene y debe de ser tipificado como feminicidio en el país, porque mucho se habla de feminicidio, la gente lee los periódicos, se confunden. Lo que pasa es que hay una diferenciación. Está el femicidio, que digamos que sería el paralelo al homicidio, y la violencia feminicida, que es aquella que va acompañada de un entorno de violencia hacia la mujer. Es decir, para que vos puedas tipificar, incluso la ley especial te lo dice, tienen que haber existido hechos de violencia, por ejemplo, un odio contra la mujer. Violencia intrafamiliar, que le hayan hecho tanto daño al cuerpo como, por ejemplo, violencia sexual. Como lo que pasó con la doctora Rosa María, ¿no? Ese acto, como se generó, estaba claro que había un odio, pues, y es por una relación de poder. Porque la relación de poder es la que te ejerce y es la que somete. Por eso lo primero que se hace, ¿no?, o lo primero que sucede en las guerras, lo que pasa en Siria, es que entra el que va a un pueblo y lo primero que hace es violar a todas las mujeres. Es un acto de subordinación. Sometimiento. De sometimiento de la mujer frente al hombre. La ley lo que establece, en cuanto desde un punto de vista técnico, ¿no?, es decir, que efectivamente no toda la muerte de una mujer es constitutiva de un feminicidio. Puede ser que la muerte de una mujer sea constitutiva de un delito de homicidio o de homicidio agravado. La diferencia es que en el caso de homicidio, y por tanto para poder aplicar el artículo 45 de la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para la mujer, que es el feminicidio, o el artículo 46, que es el feminicidio agravado, no solo se exige el dolo, que es el tipo base también en un caso de homicidio, sino que se exige que haya, o que el motivo sea odio o menosprecio por la condición de la mujer. Y esto, es decir, se empieza a regular. En El Salvador tenemos la ley que empezó, ¿no?, entró en vigor en 2012, y esto se hace para dejar de invisibilizar la violencia hacia la mujer por su condición de mujer. Lamentablemente, yo creo que esto es una objeción que le podemos hacer a la ley y también a la jurisprudencia que está interpretando esta ley,
y es que se exige siempre, es decir, el sujeto activo solo puede ser un hombre, ¿verdad? Es decir, el victimario. La víctima, sujeto pasivo, siempre va a ser una mujer. Así Siempre, nacidos, así nacidos también, o sea, así nacidos, cisgénero. exacto, esto es lo que establece la ley propiamente. Pero luego hay un tercer requisito, y este probablemente podemos discutir, y es el hecho que siempre se está exigiendo, o al menos jurisprudencialmente así se ha establecido, que haya como una relación previa con esta persona. Y esto, es decir, si por ejemplo yo no tengo ninguna relación previa con esta mujer y la mato, incluso se pueden dar algunos de los supuestos que se contemplan en el artículo 45, es decir, puede ser una causa de mutilación, puede ser que haya una violencia previa, pero si no hay una relación más o menos permanente, en otros términos, si la relación es esporádica u ocasional, en este caso no es feminicidio. Aunque hay que aclarar, eso no implica que no se cometió un crimen y que se puede procesar. Pero en este caso se procesaría por homicidio agravado o homicidio simple. Vamos a ir al primer corte comercial, ya regresamos. Continuamos. Arnau, tú planteaste algo en el bloque pasado que generó discusión en los comerciales, es la excepción o las excepciones que establece la ley salvadoreña sobre el feminicidio. Y hay una que nos llama mucho la atención, es que se tiene que comprobar que la víctima tenía una relación en cierta forma permanente con su victimario. ¿Esto es algo de la ley salvadoreña o es un tema de jurisprudencia internacional, universal? Bien, lo que establecen los tratados, ¿no? Hay la Convención de las Naciones Unidas, también hay la Convención a nivel interamericano, lo que establecen es que en El Salvador, con todos los países, ¿verdad?, signatarios, deben establecerse mecanismos para proteger, o en otros términos, visibilizar esta violencia que sufre la mujer por el mero hecho de ser mujer, por esta condición, ¿no? Y por tanto, hasta este momento no tenemos muchas sentencias de la Sala de lo Penal. Solo se tiene una, ¿verdad? Que me conste, creo que hay dos o tres sentencias, pero vienen a confirmar el criterio que se está siguiendo por las cámaras de segunda instancia, ¿no? Y son estos 4 requisitos, es decir, sujeto activo hombre, porque han habido casos donde la Cámara ha intentado tratar un feminicidio cuando el sujeto activo era la mujer y han dicho que solo puede ser el hombre, sujeto pasivo va a ser la mujer, esta relación cercana o permanente entre víctima y victimario, y tendríamos un cuarto elemento que es el elemento subjetivo, ¿no? Querer causar este daño, querer causar la muerte por ser mujer. ¿No merece una ley así ser reformada? Mira, la ley responde, de acuerdo a lo que yo comprendo, que el 87% de las agresiones en este país, en El Salvador, se dan en el seno del hogar. Con toda la tristeza y con toda la pena del caso, pero aquí en El Salvador y en muchos países de Latinoamérica, tu violador está en casa y quien te mata está en casa. Entonces yo entiendo y comprendo la lógica por la que se da la ley. Además no es el único delito que te pide especificaciones bien concretas, porque por ejemplo el caso de violación, solo un hombre puede violar a una mujer y la violación solo puede ser vaginal, tiene que haber un falo y una vagina. Si no hay eso, no es violación, serán otras agresiones sexuales. Entonces, si de modificar el cuerpo normativo se trata, bueno, hay que hacerlo, yo estaría de acuerdo. Yo le tengo un poco de resquemor al tema de reforma de cuerpos normativos, porque esta ley costó que pasara. Sí, acaba de sobrevivir un ataque artero desde la sala de lo constitucional, le dijo la ley está bien, vea un grupo de personas que querían cambiarla. Quizás no es la mejor ni tampoco es perfecta, pero también hay una realidad. La ley la podemos modificar y puede ser la mejor ley del país, pero aquí los juzgadores no la están aplicando. Los jueces aquí no la aplican. Vamos a ese punto y tal vez, bueno, ustedes desde su experiencia como abogados y tú que ejerces y vas a juicios, preparando este programa encontramos un estudio del ISDEMO, donde participó varias instituciones, que se titula Feminicidio en El Salvador, obstáculos para el acceso a la justicia. Es del 2015,
no es muy reciente. Pero no cambia la tendencia, sí, jamás. no cambia la tendencia. Es más, empeora. Y la gran conclusión es que dicen hay deficiencia en la investigación fiscal que impide la configuración del delito. ¿Están de acuerdo o en desacuerdo? Desde un punto de vista técnico, creo que el problema en la investigación no es que sea solo un problema que tenemos como país en los casos de feminicidio, sino que es un problema general que tenemos en las investigaciones por parte del ente fiscal. En este caso es agravado, yo creo, por dos motivos específicos. Porque para poder determinar que efectivamente había un odio contra la mujer, necesita realizar una investigación mucho más amplia que los meros hechos evidentes, y en segundo lugar se debería siempre realizar una investigación desde un punto de vista de género y desde un punto de vista de derechos humanos. Y esto, lamentablemente, no se hace, o pocas veces se hace, ¿no? Y por tanto luego nos encontramos a investigaciones incompletas, investigaciones que no han abordado, por ejemplo, el núcleo familiar, el núcleo más cercano de la víctima, y luego el juez se ve incapacitado de poder aplicar la ley, porque este elemento subjetivo, de decir, por esta condición, o si no se ha presentado nunca una denuncia previa, ¿cómo sé yo si había una relación de subordinación, si había una relación de violencia? Porque la ley y la jurisprudencia es clara, no hace falta que se haya presentado una denuncia ante las autoridades para que pueda haber un conjunto de elementos violentos que no tienen que por ser solo físicos, puede ser psíquicos, puede ser una dominación sobre la persona, ¿no? Pero ¿por qué no se hace, Arnau? ¿Por incapacidad? Por falta de recursos. ¿O falta de recursos? ¿O falta de personal técnico? Yo creo que hay muchos factores. Lo cierto es que hay mucha carga fiscal, el clima de violencia que vivimos en el país también dificulta, pero creo que hasta cierto punto también puede haber una falta de preparación, es decir, una falta de decir, bueno, ¿tenemos la voluntad real de investigar estos casos o solo ponemos el título de feminicidio cuando es un caso mediático? Y los otros, como de la doctora, por ejemplo, y en los otros casos nos quedamos con el homicidio agravado, que al final va a ser mucho más fácil de acreditar y por tanto para nosotros va a ser un proceso más sencillo, si se me permite la expresión. Y en términos de penas, perdón, Bessie. Yo disiento con Arnau, sí, yo sé que los señores fiscales tienen un montón de casos, pero lo cierto es que aquí los jueces se niegan a aplicar la ley. Se niegan por el machismo. Hay una realidad que probablemente mucha gente desconoce, pero aquí los hombres tienen una suerte de camaradería que no la tenemos las mujeres. Los hombres se protegen entre ellos. Caso concreto, el asesinato del feminicidio de la compañera Lorena en la delegación. Todos vieron cuando la golpearon. Bueno, la policía desaparecida. Todos vieron cuando el tipo le quitó su arma de equipo. Todos vieron cuando le gritó. Todos vieron lo que pasó. Nadie hizo nada. Se lleva a un tribunal y el hombre lo primero que dicen los jueces, porque ahí hay un reportaje del Faro, el paraíso de los violadores se llama El Salvador, del Faro, búsquenlo. Los jueces lo primero es, en casos de violaciones, ¿y cómo andarías vestida? Pero como en el caso de agresiones es, le contestaste. Pero en el caso de la policía que tú citaste, ahí yo no le echaría la culpa a los jueces. Ahí hubo una confabulación policial que yo no sé qué pasó. No, lo que yo te quería ejemplificar es la camaradería que hay entre los hombres. Es decir, revisar los procesos en los tribunales y son bien pocas, pero bien poquitas condenas de feminicidio, pero es el machismo interiorizado de los juzgadores. Los hombres que están juzgando y anteponen no solo su posición religiosa, sino también su situación de relación de poder del machismo. Si yo condeno a este hombre y yo practico lo mismo en mi casa, es decir, yo le grito a mi esposa, yo le suelto un golpe, después cuando me juzguen a mí, yo estoy generando precedentes, me van a fregar a mí. Por ahí va también. Baja las unimujeres de la PNC y encontrás hombres. Y los hombres te reciben la denuncia con lo primero es, ¿no será, señora, que usted le levantó la voz a su esposo? Hay muchos casos reportados. Sin embargo, hay juezas también dentro del sistema que muchas veces han fallado en contra de una mujer. Las limitantes en nuestro sistema judicial básicamente sería entonces que hay una incapacidad por comprobar esta tercera, digamos, característica del feminicidio, de la parte, digamos, subjetiva. Nos falta mucho para llegar a algo así. No debería existir la incapacidad,
a veces la incapacidad la podemos traducir con falta de voluntad, ¿verdad? Pero sí que lo que podemos determinar, o al menos hasta el momento, es que se han cambiado muchas calificaciones, incluso algunas que habían empezado con la calificación de feminicidio, por el hecho de que el juez, la jueza, en la resolución final, o la Cámara, considera que no se ha podido acreditar este odio, este menosprecio, requisito insubsanable. Pero son menores las condenas por homicidio agravado que por feminicidio, al final del día. ¿Son menores, digamos, los tiempos de condena? No, los tiempos de condena, es decir, los tiempos de condena de feminicidio, si es un feminicidio no agravado, digamos, es de 20 a 35 años. Si es feminicidio agravado, es de 30 a 50 años. Si lo comparamos esto con las penas del homicidio agravado, simple, el homicidio simple, si mal no recuerdo, es de 10 a 20 años. El homicidio agravado es de 20 años en adelante. Incluso ahora tenemos en algunos casos específicos que puede llegar de 50 a 60 años, ¿no? Pero es en función del numeral, es decir, es en función del agravante que hay dentro del artículo 129 del Código Penal. Si las penas son tan iguales, ¿por qué tiene que haber feminicidio? ¿Por qué el concepto de feminicidio si al final las penas terminan siendo bien parecidas? Es que desde mi punto de vista no es una cuestión de penas, desde mi punto de vista es una cuestión del hecho. Es decir, es una cuestión de cuál es el bien jurídico que se está atacando. Es una cuestión que es posible que en el siglo XXI existan todavía muertes de mujeres por el mero hecho de ser mujer, que es lo que está castigando la ley. Porque si esto no existiera propiamente, o si esto no se diera, no sería necesario tener la ley. Es decir, qué bueno que no tener una ley así, porque significaría que los casos de feminicidio no se dan, que pueden haber muertes de mujer, pero que no es por este hecho. Es decir, lo que tampoco podemos ser ilusos, nunca va a terminar la violencia en una sociedad y por tanto las muertes se van a dar. Pero lo que es triste es que todavía hoy en el siglo XXI se dé un número muy elevado de muertes por el mero hecho, ¿no?, de género. Esas son las que se consideran, este tipo de legislaciones que vienen en concordancia con el CEDAW y la Belén do Pará, lo que buscan es acciones positivas de parte del Estado. Es decir, como el tema de las cuotas en los partidos políticos son acciones positivas. Esta es una acción positiva de castigar a la persona que te mata por el hecho de ser mujer. O, en el caso de los partidos políticos, porque son mujeres necesitamos un 30%. ¿Y es una forma de qué? ¿De prevenir y de disuadir el delito de los actos? De ponerte visible, de visibilizarte. Ahora, ¿hasta dónde en investigar y probar el feminicidio hay un grado de subjetividad? Porque ¿cómo un juez puede o un fiscal puede determinar que Arnau fue misógino o es misógino? Por ejemplo, o sea, en el caso de la doctora es evidente, porque es un hecho bien, o sea, bien evidente que hubo una violencia, una agresión, pero en otros casos de feminicidio. Esto yo es lo que comentaba antes, ¿no?, de la importancia de la investigación y de forma principal la investigación, yo diría, en las primeras horas, los primeros días, porque después todos sabemos que se puede diluir, que pueden haber modificaciones, ¿no? Y por tanto es fundamental realizar una investigación completa, porque al final el juez va a decir, bueno, pues yo tengo estas pruebas. Esto es algo que los abogados estamos muy acostumbrados, ¿no?, pero no todo el mundo lo sabe. A veces hay hechos evidentes. Hay hechos que todo el mundo sabe que efectivamente esta persona hizo esto, pero no tenemos la prueba. Y si al juez no le das un documento, no le das un testimonio, no le das una pericial, no está facultado para poder condenar a la persona, aunque evidentemente y a todas luces haya cometido el hecho. Bessie, quédate con la idea y regresamos contigo. Si tú querías aportar algo a lo que sí, que incluso hay jueces y juezas que a pesar de que les entregues prueba adelantada, pericial, científica, en El Salvador, en el derecho penal, y tú lo sabes, Arnau, la reina de la prueba se llama el testigo. Por eso es que tenemos tanto criteriado, a tanto que se le da permiso de salir y da su declaración, porque esa es la reina de las pruebas aquí en El Salvador.
Yo lo comparo tanto con el tema de las agresiones sexuales o las violaciones. Aquí en El Salvador te tienen que violar en el estadio Cuscatlán, tiene que estar lleno. Y el juez va a empezar a decir, los de Sombra Norte no se pueden ser testigos, los de Sombra Sur tampoco, solo los que estaban aquí. Es decir, aquí tienes jueces que resuelven presentándole tú la partida de nacimiento de una adolescente de que tenía 13 años cuando le ocurrió una agresión sexual, y el juez te puede decir, sí, pero a mí no me parece de 13 años. Y está la resolución, ahí está libre el presentador. Tenés resoluciones, por ejemplo, en el caso de violencia intrafamiliar, con el tema del dolo, efectivamente, medicina legal corroboró el golpe. Medicina legal te corroboró el daño psicológico, pero el juez dice, bueno, no lo voy a condenar porque no hubo dolo, o sea, la mujer se tropezó y fue a golpearse con la mano del caballero. Es mi percepción, así. Pero tú cargas mucha responsabilidad. No es tu percepción, lo cargo. La cargas. Completamente. Arnau es un poco más equilibrado, pero es que Arnau es institucional. En el tema de sacar quiénes son los responsables, pero tú estás convencida para que mí el problema es la PNC. Quien termina aplicando y el aplicador de justicia. Acuérdate que para articular la justicia, bueno, quien llega primero es la policía. Ajá. Luego tenés fiscalía y luego el aplicador de justicia. En los 3 pasos, cuando tenés hombres y mujeres que son defensoras del patriarcado, te van descartando todo. Te lo digo desde el momento que tú ya, por lo menos yo conozco varios casos de mujeres que han llegado a las unimujeres y con los golpes, sangrando. Y lo primero que le dice la gente es, ¿y no será que tú le contestaste mal a tu esposo, mamita? ¿No será que tú fuiste? Pero hay que reconocer que ha habido, que la sociedad salvadoreña ha cambiado y la mujer está empoderada. Bueno, antes tener un programa de mujeres era impensable. ¿Cómo no se habían? Pues sí. No, pero un programa aquí debatiendo así. Has avanzado, o sea, pero ese pasito de hormiga es bien poco, bastante poco. Y desde la sociedad civil, las organizaciones de mujeres han buscado capacitar a los juzgadores. Pero el problema es que, por ejemplo, te lo digo yo desde el movimiento LGBT, que nosotros hablamos del tema de derechos humanos, género y diversidad, si habremos capacitado 500 policías es un montón, y estamos hablando de 16 organizaciones a nivel nacional. ¿Cuántos policías son? Sí, 22.000. Se diluye el esfuerzo. Y de las organizaciones de mujeres, ¿cuántos jueces habrán podido capacitar del universo que hay de jueces? Y de los que capacitas, uno o dos le entró. Al final, ya que estamos hablando de capacitaciones o del comportamiento del sistema, ¿el IDUCA ha manejado casos de feminicidio y cómo evalúa usted el comportamiento del sistema en general? Creo que todavía nos falta mucho, sobre todo nos falta mucho trabajar en el enfoque de género y en el enfoque de derechos humanos. Lamentablemente, muchas veces nos quedamos desde un punto de vista extremadamente técnico. El sistema penal en general, y esto ya no es una cuestión de los feminicidios, lo que hace es buscar culpables. El propio sistema olvida a la víctima. Y esto en estos casos es mucho más grave. Es decir, porque si nosotros nos planteamos, cuando iniciamos un proceso judicial, ¿en qué estamos pensando? ¿En la condena? ¿Y cuántos años vamos a condenar a la persona? ¿Dónde queda la víctima? Así es. La víctima, en general, en todos los procesos judiciales, queda olvidada. Pero cuando estamos en estas situaciones, todavía es mucho más grave, ¿no? Y por tanto yo creo que es necesario que por parte de la judicatura se empiece a trabajar y se empiece a plantear también en términos de lógica de derechos humanos, y en este caso también en lógica de género. Yo creo que es un reto que se tiene, y en algunos casos se ha formado y probablemente no ha servido mucho, y en otros casos necesitamos que siga la formación en este sentido. Pero no me dijo si ha manejado casos el IDUCA. Hemos tenido algunos casos. De hecho, recientemente nos ha entrado también algún otro caso que por cuestiones de confidencialidad, pues en este momento no podemos, o no puedo nombrar, ¿no?, el nombre de la víctima, pero recientemente hemos tenido, podríamos decir, un aumento de estos casos en comparación a otros años. Pero ¿se han llegado a judicializar? ¿Han llegado a tener algún tipo de condena? Entendería que no, entonces. En estos momentos, o al menos, es decir, desde que yo estoy en la institución, no hemos conseguido ninguna condena de casos por feminicidio. Sin embargo, las mujeres que son llevadas por abortos o por emergencias obstétricas sí son condenadas a 30 años de prisión. Por eso es que yo sí le pongo la responsabilidad a los juzgadores, porque los jueces, cuando son un caso de ese tipo, te ponen los 30 juzgan años. Con la moral, no juzgan con la ley. Entonces,
si O yo sea, esa soy, es tu conclusión, si yo pues, soy o lo el, que yo soy concluye el lo que patriarca de mi casa y en mi casa se hace lo que yo digo, también lo hago en el tribunal. Arnau habló de las víctimas y vaya, el caso de Carla Ayala, que Dios quiere esté con vida, Dios quiere esté con vida, porque son 37 días. El caso de la otra policía, Lorena, gracias, y el caso de la doctora Rosa María. O sea, son casos muy fuertes, pero el de la doctora, el de la doctora a mí personalmente me ha impactado porque es una profesional y porque uno dice qué nivel de violencia estaba viviendo esta mujer que cayó, que no denunció. ¿Qué pasa? ¿Qué le debe el Estado a las mujeres que las mujeres tememos denunciar? Mucha gente me pregunta por el caso de la doctora, que ella es una profesional, ¿cómo es posible que no haya dicho nada? O que no le estamos juzgando. No. Y eso es importante, aclararlo. Primero, número uno, ella era 10 años mayor que su compañero, el que la mata. Número dos, ella había aparentemente en una segunda relación con esta persona. Esto te genera que en tu familia es como, estás con un jovencito, ¿verdad? Para empezar, las mujeres no tenemos derecho a hacer eso, es una tontería de la sociedad salvadoreña que las mujeres no podemos ser mayor que los hombres. Y vos llegas, tu papá te dijo, sos mayor, no te va a funcionar, te da el primer golpe y llegas a tu casa y tu familia que debe apoyarte es, te dijimos, tus compañeros de trabajo, ¿vistes? ¿Por qué te metiste con un bicho? Toda la sociedad la iba a juzgar. No es necesariamente que él la tuviera amenazada, es que vos te callas. No, pero no sabemos si pero intentó es que denunciar. para mí hay algo más, porque eso estamos sobre un supuesto y realmente no sabemos, pero hay algo más. Es difícil denunciar que en esta las mujeres sociedad. no tenemos confianza de la que denuncia. siempre tienen la culpa, Ana. La mujer que denuncia violencia siempre tiene la culpa. Cuando a nivel mundial vos ves chicas violadas en Brasil, es que andaban solas, es que andaban en chores, es que andaban provocando. En El Salvador y en Latinoamérica, la culpable siempre es la víctima. Hay una tendencia general, yo creo, en esta línea, y es que generalmente, o muchas veces, se consigue que la víctima se sienta victimario. Y creo que en los casos de feminicidio o en los casos de violencia hacia la mujer, esto todavía es exponencialmente más alto, porque vivimos en una sociedad machista, como decía antes, ¿no? Y lo que nosotros vemos ahora con la muerte, esto es el último paso, pero a diario, en el día a día, nosotros vemos pequeñas conductas, pequeñas actitudes que desde mi punto de vista son machistas, es decir, pero lo podemos ver a las 6 de la mañana cuando vamos a agarrar el bus, o lo podemos ver en nuestro espacio de trabajo, que alguna de las personas podría decir, bueno, es que esto es cultural, esto es una forma, sí, pero estos pequeños elementos sumados llevan a o pueden llevar este resultado. Y por tanto luego, y esto también pasa en otros casos, por ejemplo en las víctimas del conflicto o en otros temas, ¿no? Donde efectivamente la víctima es el victimario, ¿no? Es decir, no, hombre, si pobrecito la persona que hizo esto, seguramente, como tú decías, ¿no? Es que ha hecho algo, ha dicho algo. Miren, dejemos de criminalizar a la víctima y centrémonos, por favor, en ayudar y dotar de los recursos necesarios. Porque no, es que probablemente, o a veces el otro argumento, ¿no? Es que no hay blancos ni negros. Bueno, podemos estar de acuerdo. Pero mire, ¿quién quiere sentirse víctima? Y me da igual si en algún caso alguna persona ha fingido o ha intentado crear una situación. Prefiero tratarla como una víctima que dejar de tratar a las que realmente son víctimas porque en algún momento alguien haya hecho un uso abusivo. Hace poco, y en otros términos, una funcionaria del gobierno decía, ¿no?, que las personas que se desplazaban forzosamente, muchas eran por interés. Así es, de cambiarse de casa. Esto es lo mismo, vamos a criminalizar a las víctimas. Tengo que ir a la última pausa y les dejo planteada esta pregunta. ¿Las víctimas desconfían del sistema? Ya regresamos. Arnau Bessi, yo les dejé planteada una pregunta. ¿Las víctimas desconfían del sistema? Totalmente, totalmente. Porque además que no funciona, porque hay una revictimización terrible, ¿no?
Una mujer que ha sido, por ejemplo, agredida sexualmente, se lo tiene que contar al de la Unimujeres y este tiene que llamar a su jefe y después otro jefe y después vamos a medicina legal y repetir el cuento 20 veces. Me explico. Nadie quiere pasar eso. Y antes de pasar eso, mejor no voy. Luego no hay condenas. Digamos, la que se decide hacerlo, la que decide hacerlo y luchar, se enfrenta a que no hay condenas y es estigmatizada. Porque como aquí la víctima tiene la culpa, porque algo hizo. O sea, el esposo no le va a pegar por gusto, le ha de haber servido mala comida o le contestó mal. Y seguís en un sistema que no quiere cambiar, que sigue educando a las niñas con la frase, se cuida mamita, se da a respetar, oiga cosita, no vaya a andar bromeando con los muchachos porque el hombre llega hasta donde usted permite. Pero nunca le decís a un muchacho, hijo, un chorro, 9 de la noche y una cerveza en la mano, no es autorización para que tú tengas relaciones con una mujer. Si ella te dice no, por muy alcoholizada que esté, no es no. Ana. El sistema, desde mi punto de vista, no está pensado para las víctimas. Tenemos un sistema única y exclusivamente para buscar una respuesta a este un problema. Y a veces la respuesta del problema no va a ser la condena, sino lo que va a ser una respuesta efectiva a la víctima. Comentabas antes, ¿no?, en el hecho de decir si una mayor pena puede ser un impedimento o es algo preventivo. Todos los estudios acreditan que un criminal cuando va a cometer un delito no está pensando si el Código Penal le dice que le van a caer 20 o 30 años, ¿no? Por tanto, yo creo que tenemos que repensar el sistema o introducir mejor en el sistema pensando en las víctimas, porque si no empoderamos a las víctimas, si no les dotamos de los recursos necesarios, lo que estamos haciendo es que se perpetúe la impunidad. ¿Por qué? Porque la gente ya no va a llegar propiamente a las instituciones donde debería llegar pidiendo el apoyo, pidiendo el acompañamiento. Sin embargo, a pesar de que hay pocos casos judicializados, sí el número de denuncias ha crecido de 2015 al 2017. ¿Por dónde se empieza? Perdón mi ignorancia y que suenen ahí, pero ¿por dónde se empieza a cambiar una realidad de este tipo? Con educación, con educación. Metas en las currículas educativas, lo que le tienen terror muchas organizaciones, y empezarle a decir a las niñas, oye, tú puedes decir que no. Tú puedes decir que no, tú tienes derecho a decir que no. Y quitarnos y borrarnos de la mente esa frasecita que les decía al principio, de decirles a las niñas, hey, la responsable de tu seguridad sos tú y tú tenés que garantizar. El hombre llega hasta donde la mujer lo permite. Hasta donde la mujer lo permite. Entonces, de ir cambiando, es de deconstruir y cuesta. Y cuesta porque muchos hombres te dicen, es que yo soy machista porque las mujeres me educaron así, ¿no? Mi abuela, mi mamá, mi novia, mis hermanas, mis primas, todo el mundo me enseñó a ser así. Y eso es mentira. A las mujeres nos enseñaron que así se educa a los hombres. Ninguna mujer conscientemente va a educar a un niño para que más adelante maltrate a una mujer. Eso no es así. Es un tema de educación. Tenemos 3 víctimas. Yo insisto y confío en Dios que Carla no tiene que ser una víctima, pero bueno. Está ya Lorena, Carla y Rosa María. Sí. ¿Qué conclusión se saca de estos 3 vergonzosos y, por respeto a la audiencia, no digo nada más, actos contra estas mujeres? Pero ¿qué conclusión país se saca y qué se tiene que hacer como país para que esto no se repita? No tengo la respuesta, pero es decir, cuando nosotros estamos pensando en soluciones, no creo que hablar de grandes cosas sea lo necesario. Es decir, los pequeños cambios vienen cambiando pequeñas realidades, ¿no? Y por tanto lo que nosotros podemos cambiar en casa, pues no lo vamos a esperar de cambiar en la escuela, ¿no? Y a partir de ahí ir creando pequeñas islas de justicia. Y creo que otro tema que es importante, a veces los peores criminales es lo que se conoce como criminales de cuello blanco. Es decir, en algún momento podía sorprender, ostras, una doctora podía tener una situación familiar, económica, algo mejor que el número probablemente o que nosotros nos imaginamos de víctimas de este caso. Pero es que a veces los peores criminales no son los que nosotros nombramos como pandilleros, ¿no? Son las personas que se pueden vestir de saco y corbata, ¿no? Y esto también es una realidad. Y creo que no debemos diferenciar entre A y B. Un criminal es un criminal y una persona que ha infringido la ley pues debe pagar las consecuencias y el sistema debería pensar, como insisto en la idea, creo, en la víctima y cómo damos o cómo resarcimos a las víctimas. Solo falta cuando nosotros estamos en los juzgados.
cómo muchos jueces, porque no son la totalidad, se dirigen hacia las víctimas. La víctima puede estar allí, pero la víctima no es lo importante. Lo importante es que la persona que tienen delante realmente van o no lo van a condenar. Y para mí esta pues, podría ser un poco la conclusión, ¿no? Pequeños cambios que poco a poco vayan creando estas pequeñas islas de justicia para ir avanzando. Yo creo que la promoción del tema de los derechos, el no quedarse en silencio, el eje transversal de género debe ser incluido en todas las instituciones, y cuando me refiero a instituciones, me refiero a todos los cuerpos vivos de la sociedad, porque como bien dice Arnau, el machismo se encuentra en todos lados. Tenemos las denuncias de diputadas en partidos políticos, tenemos denuncias de mujeres en los sindicatos, tenemos denuncias dentro de la familia, es decir, el machismo, el maltrato, la misoginia, que puede devenir en un feminicidio, está ahí. Yo sí quiero aprovechar su programa a 37 días de la desaparición de Carla Ayala. Señor Jaguar Coto, ya le consiguió la beca a los 2 hijos de Carla Ayala, ya le consiguió la beca al hermano menor de Lorena, a quien ella le estaba pagando su educación universitaria. De verdad, con el espíritu de Arnau, pensemos en las víctimas. Quizás no les podemos traer a estas mujeres de regreso, pero una suerte de reparación hay que hacerlo, porque si estas mujeres han sufrido violencia dentro de sus trabajos y llegó hasta esos niveles, era porque se estaban luchando por sus hijos. Pequeños cambios, como decía Arnau. Pequeños cambios. Arnau, Bessie, les queremos agradecer realmente un programa bien educativo y que creo que a todas nosotras nos llama a la reflexión, y es un reto para nosotras como mujeres, pero para la sociedad. Es un reto para que esto no vuelva a pasar, porque no es justo. No es justo que solo por el hecho de ser mujer uno se convierta en una víctima. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias a ustedes. Checa. Así es. Gracias, amigos. Gracias, Ana. Recuerden, a partir del próximo martes a las 9:15, después de 8 en punto, sin su permiso, y también los viernes. Los esperamos.